Afortunadamente, toda esa pérdida vegetal que se haya podido producir como consecuencia de este incendio tienen sus semillas protegidas a buen recaudo. Se encuentra en el Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife y Domingo Ríos es director de este centro. Además es doctor ingeniero agrónomo. Domingo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, como estábamos comentando aquí justo antes de esta entrevista, ha habido con mucha preocupación este incendio forestal, sobre todo por la zona en la que se ha desarrollado, en esa zona de interfaz. Ha tocado zonas de medianías, ha tocado fincas agrícolas, incluso a ganaderos que han visto cómo en un tiempo récord han tenido que trasladar, lo hemos visto también aquí antes en unos minutos, todo ese ganado a sitios adaptados para que puedan estar a buen recaudo, ¿no? Sí, la verdad que ha sido una labor impresionante de mucha gente, ¿no? De un montón de personal, de voluntarios, de los propios agricultores y ganaderos y después de trabajadores de los servicios públicos, de muchos servicios públicos que ha habido. Yo creo un trabajo en conjunto, yo creo que muy grande y desde luego con la gente participando muchísimo. Yo creo que es fundamental cuando la gente te ayuda entre todos, pues se puede trabajar muy bien. Sí, la verdad que en esa franja de interfase, que es realmente donde ha habido ciertos daños agrícolas, es verdad que a lo mejor todo lo que no tan grande como podría haber sido, porque la verdad que la labor de lo que sería todo la unidad militar de emergencia, los brifos, es decir, todos los empleados de medio ambiente y de la unidad militar de emergencia que trabajan apagando el fuego, lo que sí consiguieron es contenerlo en esa zona de interfase, justamente antes de las viviendas, justamente antes de muchas zonas de cultivo, y por lo tanto ahí sí que ha habido quizás una parte de pérdida de biodiversidad cultivada. Fundamentalmente yo creo que hablando en toda la franja que va desde la Esperanza hasta Los Realejos, principalmente castaños. Yo creo que hay algunas variedades de castaño que se pueden haber visto afectadas, aunque es verdad que también no de forma total, si quieres después lo comentamos. Manzanas antiguas y peras antiguas también que se han podido perder, básicamente más importante quizás manzanas. Y también en Arafo, donde también el cultivo del castaño es muy importante, y en esa franja también de interfase, es una interfase un poco distinta porque es de las pocas zonas del mundo donde el castaño se cultiva de una manera singular, además copa baja, muy interesante, es decir, uno de los agrosistemas de castaño más interesantes del mundo que se da en Arafo. Hay algunos ejemplares dañados, pero realmente tampoco es que se haya perdido muchísima biodiversidad. En la franja, por ejemplo, de Tacoronte de Centejo, yo creo que es interesante la pérdida de algún castaño. En Mamio, algún castaño, Mamio, la zona de Aguamansa, algún castaño singular muy importante. Y, por ejemplo, hablando del castaño de las Siete Pernadas, que se encuentra precisamente en la finca de los Arroyos en Aguamansa, parece, en principio, que el castaño no se ha visto afectado, un castaño que tiene 500 años y que está dentro de los grandes árboles españoles antiguos, ¿no? Es decir, un castaño probablemente que entró en las datas de 1501, 1502, 1503 en Tenerife, ¿no? Bueno, es pronto para evaluar los daños quizás de esa finca. Ahora están llegando los vecinos que han sido realojados a su finca, ahora están viendo un poco las dimensiones de las pérdidas que han podido encontrar, Domingo, pero en ese sentido, ¿cómo se quedará el suelo de cara a poder de nuevo rehabilitar eso que teníamos plantado ahí? ¿Cuánto tiempo podría pasar? Bueno, en cuanto al suelo, normalmente lo que son las cenizas no van a crear un gran problema, al contrario, si pueden incluso incorporar en un momento, pues simplemente lo que están incorporando es materia orgánica o minerales o otro tipo de... Es decir, puede ser incluso beneficioso. En algún caso sí, es decir, que no tampoco... me refiero a lo que son las zonas cultivadas. Y también es verdad que tampoco esa franja de zonas cultivadas tampoco ha sido tan importante. Es verdad que hay zonas afectadas, pero tampoco ha sido, porque por esa labor tan importante de los medios contra el fuego, que han conseguido detener el fuego en esas zonas donde ha habido y se ha quemado, por ejemplo, en la zona desde Benijos a Las Llanadas o incluso las zonas de Mamio, las parcelas que se han quemado en ese límite, en esa interfase, ahora no tenían papas, por ejemplo, porque el cultivo de papas fue recogido en junio. Además, este año ha sido un año muy singular en cuanto a las papas. Hemos tenido una sequía importante con una ola de calor en finales de marzo, lo que originó fue una disminución del ciclo de cultivo y se recolectó incluso antes, se recolectó en junio. Por lo tanto, es verdad que también con una disminución de la producción bastante importante. Entonces, las papas, por ejemplo, no se vieron afectadas. Cultivos que se pueden ver afectados ahora, pues el millo, por ejemplo, que está en plena producción, hay muchos todavía cultivos de millo en producción, pero realmente tampoco, básicamente yo me limitaría a los castaños,
a las manzanas de variedades antiguas también, y algunos perales. Eso sería algún ciruelo también, pero básicamente después puede haber casos especiales donde se quemó alguna viña, donde se quemó, pero básicamente yo hablaría de castaño, manzanares, perales, cirueleros, y en algún caso un cultivo hortícola, sobre todo por el calor, más que incluso algunas veces algunos daños en algunas veces que han entrado, sobre todo donde hay depósitos donde han entrado, por ejemplo, los helicópteros, y por ejemplo, si son cultivos hortícolas y entra el helicóptero, simplemente con el movimiento de las aspas, el fuerte viento, sí que puede originar algún destrozo en los alrededores donde se encuentra el depósito. Eso tendría que ser comprensible, ¿no? Porque están salvando quizás Sí, y ahí puede haber algún destrozo en cultivos hortícolas, de lechugas, coliflores, coles, etcétera, y sí puede haber algún tipo de destrozo. Pero en cuanto al incendio, básicamente especies arbóreas, frutícolas, como el castaño. Yo creo que el castaño ha sido de los que más ha sufrido en este incendio dentro de esa interfase, y ya nos quedaríamos con manzanas, perales y ciruelos. Bueno, si no encontramos una situación del abandono rural, del sector de la agricultura, Domingo, cuando llega una emergencia como esta, un incendio forestal, y luego vuelves a tu casa y te encuentras con esta situación, te dan ganas de echar todo por tierra, ¿no? De decir, no quiero seguir con esto, ¿no? Sí, es que la profesión de agricultor es una profesión es dura, es muy bonita, porque además son los proveedores de alimentos, no solo son cuidadores del paisaje, que lo son también, pero básicamente su función es la de producir alimentos para que todos los demás podamos comer, ¿no? Desde la ganadería hasta la propia agricultura, sector agrario en general, ¿no? Pero yo creo que en estos momentos, sobre todo cuando ocurren estas cosas, y nos miramos mucho al sector agrario, nos miramos todos a mirar al sector agrario, y yo creo que tenemos que mantener esa mirada constante, ¿no? Es decir, no solo cuando ocurren incendios, sino realmente pensar que el sector agrario en Canarias tiene una importancia brutal dentro del punto de lo que sería la soberanía alimentaria, intentando cada día más acercarnos a niveles más altos de soberanía alimentaria dentro de lo posible. Y también yo creo que es muy interesante esa franja que se encuentra, esa interfase que tú nombrabas antes, que se encuentra alrededor del monte, y que además donde son muchos cultivos incluso de secano en las medianías de la isla de Tenerife, intentar empezar a pensar que tenemos que recuperar esas zonas, que tenemos que volver a cultivar esas zonas y, claro, normalmente con un sector más favorecido, con ciertas ayudas especiales, intentando que en esa zona se convierta de verdad en una verdadera interfase entre lo que sería el monte y lo que es el resto de la zona cultivada, ¿no? Bueno, quería hablar de ese banco de semillas, casi que no nos da tiempo, pero también usted es director del Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife, y en ese sentido, Domingo, conservan esas semillas, esas variedades, para que precisamente esa biodiversidad no se pierda, ¿no? Sí, la verdad que el Banco de Germoplasma, el Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife, cumple una función, yo creo que no porque sea el director, sino porque creo sinceramente en ello, conservar la biodiversidad cultivada. Parece la biodiversidad que va después de la silvestre, pero es importantísimo, ¿no? Entonces, el Banco de Germoplasma tiene 3.400 entradas, accesiones, variedades conservadas, y entre ellas tiene muchísimos frutales. Precisamente, una de las fincas está en Araya, que sufrió algunos conatos donde se encuentran las colecciones, y la otra está en las llanadas, por debajo de Chanaquiga. En sitios afectados. Es decir, es verdad que no fueron afectados, están por debajo, pero la verdad que sufrimos mucho. Las dos réplicas estaban en zonas que podían, pero incluso lo de tener dos réplicas, es decir, lo interesante que es tener, porque se puede quemar una, por lo menos tener la otra, ¿no? Como una copia de seguridad. Una copia de seguridad, ¿no? Entonces, todas esas variedades están ahora mismo conservadas, desde el castaño hasta las manzanas antiguas, hasta comentarte, las manzanas y las peras locales de Canarias son únicas en el mundo. Cuando las hemos estudiado y caracterizado, esas peras... No han encontrado ninguna igual. Ni siquiera a veces con las españolas, es decir, ni siquiera con las europeas. Es decir, son cosas que vinieron aquí probablemente en el siglo XVI y aquí se quedaron. Y claro, todo estudiando como el ADN, ¿no? Sí, hemos estudiado incluso el ADN, lógicamente, ¿no? Entonces nos sale productos singulares que además se conservan en esa franja que está muy pegada a la parte del monte. Entonces yo creo que perder eso es perder biodiversidad cultivada, pero de un valor incalculable. Pues tenemos otra entrevista pendiente. Domingo Ríos, ha sido un placer que nos hayas acompañado aquí en Buenos Días Canarias. Un placer el mío, gracias. Hasta la próxima.